Muy buenos días para todas, para todos. Nos sentimos profundamente honrados y agradecidos con la oportunidad que nos dan de estar aquí en este muy importante evento. Por supuesto que expresamos nuestro reconocimiento y nuestras voces de felicitación al señor presidente del Consejo de Estado, al señor vicepresidente, doctor Amaya, y a todos los que han hecho posible este encuentro con todo lo que representa. Reiteramos nuestra convicción acerca de la importancia de la jurisdicción contenciosa en nuestra vida republicana, en la separación de poderes, en la vida de Colombia, y valoramos profundamente las contribuciones que desde la jurisdicción contenciosa se han venido efectuando para que el medio ambiente en Colombia pueda ser protegido. Unos segundos para resaltar la importancia de nuestro panel, los conocimientos y la trayectoria de cada uno de los integrantes, y para contarles a manera de introducción, hace unos 15 años, cuando me nombraron ministro de Medio Ambiente, estaba yo recibiendo unas llamadas de felicitación, y uno está muy contento porque lo han nombrado ministro y uno se siente muy feliz y va a cambiar el mundo, y de pronto recibo una llamada de una tía mía, viejita, que vivía en Cali, y yo pensé que me iba a felicitar y me dice: mi hijo, qué tristeza lo que le acaba de pasar. Yo, ¿pero por qué, tía? Me dice: mi hijito, tanto luchar para que lo nombraran en eso, es que no había ningún ministerio importante donde lo pudieran nombrar. Mi tía, ministro Zuna, mi saludo respetuoso, hubiera querido que me nombraran en un ministerio importante, en el Ministerio de Justicia, en la Cancillería, en el Ministerio del Interior, pero nos tocó conformarnos en la familia con el Ministerio de Medio Ambiente. Y traigo el cuento a colación porque lo que ha ocurrido en estos 15 años, y es muy importante lo que ha sucedido en la jurisprudencia contencioso-administrativa, es que se ha ido adquiriendo conciencia acerca de la trascendencia que tiene la protección del medio ambiente. No es un asunto marginal. Lo que le está pasando a la especie humana que es capaz de superar todos los umbrales, que es capaz de llegar a la inteligencia artificial, que nos deslumbra y nos sorprende cada mañana, es que nuestra especie no ha sido capaz de cuidar nuestro planeta. Es que nuestra especie, que todo lo logra, que todo lo puede, que conquista el espacio, ha pasado, como lo dijo el secretario general de Naciones Unidas, del calentamiento global a la ebullición global. Es que estamos fallando como especie. Estamos fallando en la cita que tenemos con nuestra supervivencia y no hemos logrado revertir lo que puede amenazar, no el planeta, porque el planeta cambiará de cara, cambiará de rostro, cambiará de condiciones. Amenaza la existencia de la especie humana. Y como esa protección requiere la concurrencia de todos, cada vez es más importante el rol de los jueces en la protección del medio ambiente, y es ahí, doctor Oscar, donde creo que se instala nuestro panel y la razón de ser del panel en la agenda académica del evento. Por eso, tomando donde Beatriz dejaba la última recomendación y con el marco que nos han dado para este panel, yo quisiera hacer una primera ronda con nuestros panelistas muy distinguidos con esa pregunta básica: ¿cuál es el rol de los jueces en la protección del medio ambiente? ¿Quién se anima a comenzar? Bueno, yo me atrevo. Mike. Adelante. Bueno, muchísimas gracias. Quiero agradecer nuevamente al presidente y al vicepresidente del Consejo de Estado, también especialmente a la Universidad Industrial de Santander también por su gentileza en la invitación, y así extender mis saludos a todos y todas. Yo hoy día voy a tratar de ser un poco iconoclasta y provocativo. Nosotros hemos escuchado
de que estamos en un momento crucial para la humanidad. Hemos escuchado además de que existen otras dimensiones del problema que van más allá de lo jurídico. Y por tanto, yo creo que esto lo que produce es un cuestionamiento al rol de la judicatura. Yo creo que nosotros como abogados tratamos de responder a problemas desconocidos con soluciones conocidas y utilizadas antiguamente. Pero para lo que no está preparado el derecho a solucionar estos problemas que son desconocidos. Incluso es más, yo podría decir además, de que siendo el derecho un sistema autopoético, o sea, cerrado, tenemos un lenguaje propio, vemos la vida de una forma distinta. No se ha abierto, los poderes judiciales no se han abierto a los saberes de otras disciplinas. Ya lo mencionaba la representante de Bancolombia, precisamente. El concepto de biodiversidad, nosotros lo buscamos en la ley y lo podemos definir, pero seamos sinceros, entendemos la definición, pero no sabemos más allá de lo que significa en términos de ecología, por ejemplo. Entonces yo creo que ahí hay un desafío para la judicatura, y esto supone un cambio dogmático profundo, que tiene que ser conducido desde el mismo Poder Judicial, desde las universidades, pero también desde el Ejecutivo. Es un rol que necesitamos repensar en cómo estamos dando solución con herramientas anticuadas ante problemas desconocidos. Yo diría que eso es Muchas gracias, Mike. María Teresa. Bueno, gracias. Yo también quiero iniciar agradeciendo infinitamente la invitación que nos han hecho llegar al presidente y al vicepresidente del Consejo de Estado. Un saludo fraterno desde Bolivia para todos y cada uno de ustedes. Encantada con haber escuchado todas las ponencias de juristas tan conocedores de la materia. Bueno, en cuanto a la pregunta de cuál es el papel de los jueces en la protección del medio ambiente, creo que el juez que está con la misión de la protección del medio ambiente debe liberarse de su actuar tradicional. Debe ser una persona o un juzgador más audaz, más decidido, enfrentando inclusive los cuestionamientos de las personas o representantes de las actividades, obras o proyectos que vayan a ser perjudicados, entre comillas, con las decisiones que vaya a asumir. Es importante que este juez sea proactivo, que maneje el proceso de manera proactiva, reitero, puesto que va a estar destinado a establecer medidas cautelares, por ejemplo, ¿no? Que pueden ir desde una prohibición de innovar hasta una paralización de trabajo si es que fuera proporcional al hecho que se está queriendo evitar o a la protección del medio ambiente que se está queriendo emitir. Por ejemplo, en Bolivia tenemos, para conocimiento de ustedes, una jurisdicción agroambiental especializada a través de un tribunal agroambiental que tiene la misma jerarquía que los tribunales ordinarios, que el Tribunal de Justicia en materia ordinaria, que es el Tribunal Supremo, y tenemos 63 juzgados agroambientales distribuidos en todo el país. Entonces el juez agroambiental tiene amplias facultades y competencias en materias de tierra, biodiversidad, en materia de aguas y todo lo que tiene que ver con la madre tierra. En un caso, y bueno, esto es recurrente en todo el país, una jueza de la zona de la Amazonía ha establecido medidas precautorias respecto a la explotación minera aurífera que se estaba realizando con la utilización de mercurio. Ante la denuncia de las comunidades, la jueza ha establecido estas medidas precautorias y ha dispuesto la paralización de trabajos. Esto ha generado una reacción inmediata de los comunarios y de las personas que estaban trabajando en este lugar, e inclusive a través de esta acción tomada por la jueza, de esta medida precautoria dispuesta, ha reaccionado también las instancias competentes del Estado en el ámbito penal y han llegado a detener a 24 personas que estaban realizando la explotación y los han trasladado hasta la ciudad de La Paz, desde Cobija, que es una distancia muy grande, para que se pueda instaurar los procesos penales. Y en este caso, la sociedad de la misma comunidad del centro poblado donde se encuentra la jueza le ha mostrado una reacción totalmente negativa porque es el medio de subsistencia, pero la jueza o el juez que administra justicia en materia ambiental tiene que estar consciente inclusive de estos cuestionamientos que pueda sufrir, ¿no?
También, ¿qué está haciendo el juez agroambiental? Pues está aplicando, en virtud de la normativa agraria vigente, la conversión de acciones. Un caso muy interesante, y muy brevemente, porque no quiero quitarles el espacio al resto de los panelistas, es que en un lugar de explotación minera muy tradicional como es Potosí, una jueza ha conocido en primera instancia una solicitud de conciliación planteada por un pueblo indígena que ha denunciado a 4 cooperativas mineras que estaban contaminando con esta actividad minera el río. Y realizado el trámite, ha hecho la conversión de esta inicial solicitud de conciliación en una acción ambiental y ha emitido una sentencia importantísima en la que ha establecido que la contaminación no solamente correspondía a las actividades mineras de las actuales cooperativas, sino que existía una contaminación histórica, inclusive desde Xochitl y Patiño, ¿no? Y también ha establecido que este río también se encontraba contaminado por el mal manejo de residuos sólidos. En tal caso, ha declarado aprobada la demanda, ha establecido que Comibol debe realizar acciones inmediatas para el control de los ácidos que están generándose en el río, la construcción de un dique por parte de las cooperativas, la intimación al municipio y al gobierno departamental a que haga un seguimiento adecuado de las actividades mineras y de manejo de residuos sólidos. Entonces, nosotros en Bolivia no hemos avanzado a pasos agigantados como ahora he podido ver que lo han hecho ustedes en Colombia. Pero sí son medidas y sentencias que se han convertido en un hito y han reconocido que a pesar de que se planteó el recurso de casación ante el Tribunal Agroambiental por estas cooperativas mineras, se ha declarado infundado este recurso de casación porque se ha entendido por el Tribunal Agroambiental que la jueza, en preservación del medio ambiente y del bien común, ha convertido una solicitud inicial de acción de conciliación en una acción ambiental propiamente dicha. Entonces, estas medidas sí son medidas que corresponden ser tomadas por un juez agroambiental. De igual manera, ¿no? Hablemos de la inversión de la carga de la prueba o la carga dinámica de la prueba, que son facultad potestativa del juez, porque en la aplicación de medidas precautorias un gran problema resulta ser que así no exista certeza científica. Ante la duda se va a establecer esta medida, pero es obligación del que va a asumir y tiene la obligatoriedad de cumplir estas medidas precautorias o cautelares el demostrar que en realidad no está generando daño, ¿no? Y también hablemos de la incorporación de procesos en los procesos de autoridades administrativas competentes. En un caso específico que no era en un tema ambiental específicamente, se habían determinado medidas precautorias porque se había evidenciado que en un proceso contencioso de origen agrario existía la deforestación, había la incursión de grupos ajenos a las autorizaciones de asentamientos otorgadas por la instancia competente, y la instancia competente ha solicitado al juez agroambiental que pueda imponer medidas precautorias, independientemente de que no al juez agroambiental, al Tribunal Agroambiental, a la sala que estaba conociendo este proceso contencioso, e independientemente de que no se trataba de un tema ambiental en sí mismo, se ha transversalizado su tratamiento y en protección del medio ambiente y las posibles amenazas y daños irreparables se han impuesto medidas cautelares de índole ambiental dentro de este proceso contencioso, ¿no? Entonces, creo que ese es el rol del juzgador en materia ambiental. Gracias. Muchas gracias, María Teresa. Doctor Cerrato. Gracias, doctor Juan. Primero, un cordial saludo a todas y a todos, al señor presidente de la corporación, al señor vicepresidente de la corporación, a quien hasta hace unos pocos días fueron los colegas del Consejo de Estado, a los señores magistrados, jueces, juezas administrativos, empleados de la jurisdicción y a los compañeros de panel. Es un honor estar con ustedes. ¿Qué es el juez ambiental en estos temas tan importantes? Creo que cada vez que uno, cuando funge como juez en este tipo de controversias, quizá está asumiendo el rol más importante en su trabajo en la judicatura. Es la visión de un funcionario que tiene que propender por la verdad real y por eso debe tener grandes capacidades en el decreto de pruebas de oficio. Es aquel funcionario que tiene que estar pensando en la convencionalidad, no solamente en el derecho interno, sino especialmente en que hay una cantidad de tratados y de convenios internacionales que deben guiar el norte de su actuación. Pero igualmente quiero resaltar algo que a veces pasa desapercibido, y es el juez que debe propender no por llegar a la sentencia,
es que nuestro derecho, la ley 472, consagra una norma y es la posibilidad de un pacto de cumplimiento antes de llegar a sentenciar el tema. Y desde esa perspectiva siempre ha habido una dificultad en identificar la naturaleza jurídica de esta figura, pero yo la ubico como un escenario muy interesante de conciliación. Y desde esa perspectiva, casi que la sentencia debe ser la última ratio, la última posibilidad. Ustedes se imaginan qué significaría un acuerdo de todos, tratando no de buscar una sentencia en donde seguramente vamos a tener un escenario de incumplimiento, sino un proceso en donde todos contribuimos y entendemos que tenemos unas responsabilidades como entidades públicas o incluso como particulares. Y desde esa perspectiva, entonces, al momento de crear el escenario de protección del derecho colectivo, estamos todos jugados. Y eso me parece muy importante. Pero igualmente yo ubico a este juez como una persona que hace audiencias públicas. E igualmente tiene una importante labor en el recaudo también de pruebas periciales. Me voy al primer escenario. Colombia tiene un punto de referencia muy interesante en temas ambientales, el río Bogotá. Óigame, doctor Juan, mire, ¿sabe cuántas reuniones de trabajo previas? Adelantábamos incluso con el doctor Oscar Darío Maya, siendo nosotros procuradores, 53 audiencias previas antes del fallo. ¿Y ese fallo hoy qué es? Un ícono, un punto de referencia obligado, un emblema de cómo se debe fallar un tema en materia de acciones ambientales. Eso me parece que es muy importante. Ese juez debe ir al sitio. Ese juez debe conocer la problemática de primera mano y desde esa óptica me parece que debe nutrirse, pero adicionalmente agrego el componente de la pericia y desde la perspectiva de que ese funcionario tiene que estar muy nutrido de elementos científicos y técnicos que le permitan acertar a la decisión, tema incluso que en Colombia debe fortalecerse porque me parece que ese juez debe tener un coequipo, debe ser apoyado multidisciplinariamente. Y remato diciendo algo que mi querido Juan Carlos Henao en su intervención expuso. En el año 2013 este hombre hizo un artículo, El juez popular como gestor de políticas públicas. La conclusión de ese trabajo apunta a señalar que vale la pena considerar si se gestionan políticas públicas desde allí. Me parece que la conclusión es la siguiente: el juez popular, aun cuando no crea de línea base cero la política pública, si es un gestor determinante para que esa política en efecto se materialice, se concrete, y creo que allí hay un valor agregado enorme. No es el juez como legislador, no es el juez como integrante de la rama ejecutiva, es el juez como aquella persona que consolida esa política pública, y me parece que esa debe ser entonces la visión integral de este administrador de justicia. Muchas gracias, doctor Serrato. Le pregunto sobre ese último rol que nos introduce en uno de los temas que queríamos revisar, que es la relación entre la comunidad y el juez ambiental. Por su naturaleza, los asuntos ambientales son asuntos que tocan a la comunidad, que tocan a los demás, que tocan a las personas. ¿Cómo se debe articular esa relación entre el juez ambiental y la comunidad? Yo voy en la misma línea de una extraordinaria exposición que nos hicieron el día de ayer la doctora Muñoz, la directora de la especialización de Derecho Ambiental de la Universidad del Rosario, hablándonos del acuerdo de Escazú y la satisfacción que uno siente como colombiano de ver que aun cuando el acuerdo de Escazú ha generado realmente un aspecto significativo en cuanto al advenimiento y entronización de un tratado internacional de importancia, nuestra legislación yo creo que tenía ya ese desarrollo absolutamente incorporado. Mire, la ley 472, por allí en el artículo 24, señala explícitamente cómo la intervención de terceros, coadyuvantes, personas interesadas, grupos cívicos, grupos comunitarios, se permiten las acciones populares hasta antes del fallo de primera instancia. O sea que ayer en esta exposición interesante, insisto en señalarlo, se hablaba de la democratización ambiental asociada a la participación de terceros en el proceso. No hay nada más garantizado en Colombia que ese tema.
En cada una de nuestras acciones populares, el esfuerzo entonces está cifrado a garantizar a ultranza que el desarrollo normativo de estos postulados. Pero yo voy a jugar con dos escenarios. Me parece que ese tercero que entra en el proceso contencioso tiene dos particularidades. Primero, es una persona que seguramente está reclamando la protección del derecho colectivo, y aquí viene un problema. ¿Cómo se financian las pruebas? Es que en el tema ambiental el costo que tiene el dictamen pericial, el elemento técnico que me permite a mí construir una decisión y encontrar la vulneración, el grado de la misma y cómo se recupera, tiene un costo asociado. ¿Cómo el derecho colombiano plantea la posibilidad de que eso se cubra? Pues con la creación del Fondo de Protección de Derechos e Intereses Colectivos. Sin embargo, la realidad es que al momento de mirar los recursos del fondo son precarios. Creo que allí hay que fortalecerlo. El sistema jurídico trae la figura, pero tenemos que fortalecerla. Pero el segundo escenario de trabajo de ese particular, en mi criterio, está asociado a un componente, y es acompañar la verificación del cumplimiento de la decisión judicial. Hoy oíamos al profesor Juan Carlos Henao diciendo: estas sentencias no se cumplen. Pues hagamos todo lo posible para que se cumplan, y me parece que una clave del éxito está asociado a que ese particular haga presencia en el comité de verificación, en los comités que se vayan creando en el fallo para efectos de lograr ese objetivo común. Acabemos las sentencias para enmarcar, hagámoslas efectivas y eficaces. Esa es mi respuesta. Muchas gracias, doctor Cerrato. Mike, en lo que queda entre líneas de lo que mencionaba el doctor Cerrato, lo que mencionaba María Teresa, nos introduce a un tema que es apasionante en materia ambiental, y es la incorporación y la valoración de la ciencia, del avance científico. Tú te has referido en el pasado a las verdades transitorias. A medida que la ciencia avanza, aparecen nuevas verdades. ¿Cómo se maneja esa dimensión ciencia, derecho, protección del medio ambiente en la tarea del juez ambiental? Muchas gracias. Ahí existe una relación simbiótica entre el rol de la judicatura y la ciencia. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de cambio climático, lo que sabemos hoy día es que desde la perspectiva de la ciencia, y estamos siguiendo a Popper, por ejemplo, la verdad es transitoria, en la medida en que va siendo superada por nuevo conocimiento. Y eso es un elemento que tiene que estar presente en la toma de las decisiones judiciales. Pero para tener esa capacidad de poder comprender de que la verdad material puede ser transitoria, nosotros tenemos que tener la capacidad, me refiero a nosotros los jueces, tener la capacidad suficiente para poder comprender esa verdad material. De modo de contribuir a generar un marco de protección para la comunidad y, por tanto, brindarle paz a la comunidad en la medida en que nosotros somos capaces de comprender esa verdad material. Porque de otra forma, la justicia no le hace un favor al derecho. El derecho no puede ser una respuesta automática frente a un problema que es general y que es complejo. Entonces yo creo de que ahí hay una relación que es extremadamente relevante. ¿Y cómo se vincula esa realidad? Bueno, de distintas maneras. Primero, del conocimiento personal del magistrado, la magistrada, naturalmente. Pero ese conocimiento yo ya he mencionado de que es limitado. Y por tanto yo coincido con mi querido amigo Cerrato de que necesariamente tiene que haber una asesoría científica a los magistrados y las magistradas. Porque nuevamente somos incapaces, me refiero yo, abogado, soy incapaz de comprender, difícilmente sé sumar, debo confesarlo, entender además cuál es la implicancia de la afectación de la biodiversidad, ¿te fijas? Entonces ahí hay un tema que es muy relevante para nosotros. Luego, eso es una primera instancia, es el rol de la judicatura, pero además el proceso es extremadamente relevante. ¿Cómo me vinculo yo con la prueba científica, por ejemplo? Y ahí uno tiene que reconocer nuevamente de que uno cae en la falacia de la autoridad. Bueno, como yo no entiendo la realidad, si alguien viene desde afuera y me dice que esto es así, bueno, es así. Y no es así. La ciencia, no hay
ya lo he mencionado, es transitoria. Y nosotros debemos aceptar esa circunstancia. Estamos todos trabajando por entender cómo funciona la realidad. Por ejemplo, un ejemplo, los bosques. El otro día, tratando de calcular cuánto era la tasa de captura de CO2 de una familia, de una especie, que son los pinos. ¿Ok? Los pinos tienen distintas especies. Deben haber más de 100 especies. Y hay solo una de la que sabemos cuánto carbono captura, que es el pino radiata. El pino radiata, cada pino captura 35 toneladas de CO2 al año. Pero no sabemos cuánto CO2 capturan las otras especies. No existe el conocimiento. ¿Qué hacemos nosotros en ese caso? Una decisión que tiene que tomar la jueza y el juez en relación con cómo debemos proteger esos espacios. Debemos reconocer también de que tenemos un conocimiento limitado de esta realidad. Así como también debemos aceptar que el conocimiento va avanzando constantemente. Y nosotros, desafortunadamente, estamos dedicados a sacar resoluciones, a sacar sentencias, etcétera, y no seguimos el camino de la ciencia. Entonces, malamente podemos hacer justicia cuando no entendemos sobre qué es lo que estamos haciendo justicia. Entonces, una reacción primaria, es decir, bueno, aquí hay un problema ambiental, tengo que solucionarlo de alguna forma. Pero muchas veces la solución es peor que la enfermedad. Entonces, y de eso, desafortunadamente, no estamos conscientes nosotros, porque no podemos. Y no estamos llamados a eso. Y por tanto, yo creo de que el derecho tiene que salir de este espacio gustoso de entendernos entre nosotros, tenemos el mismo lenguaje, etcétera, pero necesitamos salir de ese espacio e integrarnos en otros saberes, e integrar esos otros saberes, y no solamente científicos, sino que también sociales, entender cómo otros ven el mundo. Las comunidades indígenas ven el mundo distinto como nosotros. Y esto para terminar. Una vez en una causa, una comunidad indígena en Chile me dice: magistrado, necesitamos que proteja este sector de la ribera del río porque aquí vive un espíritu. Imagínense que le voy a pedir que me pruebe que existe el espíritu. Bueno, paradójicamente, no es que vaya a probar que existe el espíritu, pero sí puedo probar, a través de una pericia antropológica, sí puedo probar que históricamente esa comunidad ha sostenido que ahí vive un espíritu. Y si ese espíritu se va de ese lugar, las plantas que crecen ahí, que son plantas especiales para curación, se empiezan a secar. Y ellos creen que eso va a suceder. ¿Se entiende? Entonces, yo desde mi perspectiva jurídica le habría dicho: bueno, usted, ¿de qué está hablando? ¿Ah? Tiene que probarme en juicio de que el espíritu existe. Y lo más probable es que no lo vaya a probar. Pero saliendo de mi espacio, de mi zona de confort jurídico, le pregunto y pido una prueba antropológica. Y con eso efectivamente se prueba. Así como también va a llegar otra comunidad y decir: mira, aquí vive otro espíritu, así que yo no quiero que se construya esta central hidroeléctrica, y el peritaje antropológico me va a decir: no es cierto. O sea, históricamente ahí no se reconoce como un lugar sagrado. ¿Se entiende? De que no necesariamente, cuando tocan a las puertas de los tribunales, no necesariamente todo lo que nos dicen debemos aceptarlo. ¿Y cómo aceptamos esas otras cosas que nosotros no conocemos? Es un desafío que está presente. Muchas gracias, Mike. Yo creo que aquí en Colombia de pronto aparece algún abogado capaz de probar que existe el espíritu, cómo se llama el espíritu, dónde vive el espíritu, cómo es la familia del espíritu. En estos temas que tienen que ver con la evidencia científica a la que tú nos introducías, María Teresa, hay un antecedente que es para la humanidad muy, muy aleccionador. En medio ambiente, y eso lo enfrentan los jueces, siempre hay negacionismo. No hay daño ambiental, eso siempre ha sido así, son los ciclos naturales del medio ambiente, el río se deteriora normalmente, el bosque decae naturalmente, y le tocó a Naciones Unidas
convocar a los científicos más importantes del mundo, a los físicos, a los químicos más importantes en el panel intergubernamental de cambio climático, para que a los más importantes científicos del mundo les creyeran que sí había un fenómeno que estaba alterando la vida en el planeta. La ciencia abrió el camino para que luego el derecho y las convenciones pudieran avanzar. Entonces te quería preguntar, porque tú abriste el tema en complemento a lo que ha dicho Mike, ¿cómo vamos incorporando el conocimiento científico? ¿Cómo debe ir mutando la jurisprudencia a medida que las verdades científicas van aclarando el panorama ambiental? Sí, efectivamente, totalmente de acuerdo. Debemos dejar nuestra zona de confort y tenemos que estar conscientes que en temas ambientales necesariamente tenemos que ir de la mano de la ciencia y también de la antropología, la historia, los saberes y costumbres de nuestros pueblos indígenas, porque nos toca también resolver este tipo de problemas. En lo que corresponde a Bolivia, en la composición de lo que es, bueno, no es algo que nos va a resolver el problema desde luego, pero nuestros juzgados agroambientales, además del personal de apoyo, el juez y el personal de apoyo, tienen un técnico especialista en diferentes ramas, ¿no? En cada juzgado puede ser geólogo, geodesta, puede ser un especialista en aguas, que le sirve de apoyo al juez para ir resolviendo algunos de estos temas, y de alguna manera eso nos facilita el trabajo, para acercarnos un poco a lo que son las pruebas técnicas. Sin embargo, ya hablando de lo que es la ciencia misma, tenemos una limitación muy grande porque no se cuentan con laboratorios especializados, las partes no cuentan con la suficiente economía para poder sustentar pruebas de esa calidad, contaminación del agua, ¿no? ¿Cuánto es la contaminación? ¿Qué grado de contaminación? ¿Hay o no afectación a un caudal de río X por la desviación de una determinada toma de agua? Entonces, esas limitaciones nos están frenando un poco, pero sí es cierto que el juez cada día debe estar más preparado en estos temas. Tenemos que ser una especie de todólogos que vayamos comprendiendo un poco de aquellas materias que son de nuestra competencia, independientemente que nuestra formación de abogados no nos lo permita. Pero esto lo vamos a ir desarrollando con el trabajo que se vaya realizando con el tiempo como administradores de justicia, ¿no? Para eso tenemos siempre que contar con el apoyo de las instituciones administrativas competentes. Ellos tienen que estar prestos también a coadyuvarnos, porque si hablamos de pruebas científicas que estén cargadas a las partes, independientemente de la inversión de la carga de la prueba, no vamos a poder avanzar en los procesos. Y obviamente no es la sentencia el fin del juez, efectivamente, sino es dar soluciones ambientales a los problemas que se generen. Miren, solamente como ejemplo, puede ser que nosotros no estemos considerando o veamos como administradores de justicia o como funcionarios de una entidad administrativa, cumplamos con toda la normativa y terminan diciéndonos que no lo habíamos hecho. ¿Por qué? Para el reconocimiento de derecho propietario, igual que acá en Colombia, de lo que estaba leyendo, pues hay que tener un cumplimiento de una función social y demostrar un derecho en un título o en una función de ocupación antigua. El Instituto Nacional de Reforma Agraria en un caso concreto lo hizo, cumplió con todo el proceso de saneamiento y emitió una resolución en la que se reconocía una superficie X en favor del administrado. Sin embargo, el gobierno municipal de Quillacollo plantea un proceso contencioso administrativo, indicando que existía una ley que durante la tramitación de ese proceso de saneamiento se había emitido declarando área de dominio público por ser de recarga hídrica y existir bolsones de agua en la parte inferior en el subterráneo. Situación que el administrador, el INRAN, no ha valorado porque no está dentro de sus obligaciones de revisar, porque además no tenía un conocimiento siquiera de aquello y cumplió con lo básico. En su primera sentencia, el Tribunal Agroambiental razonó de que no se había vulnerado ningún procedimiento administrativo. En ese proceso contencioso dijo improbada la demanda. Se plantea una acción popular por parte del municipio y el Tribunal Constitucional le dice al Tribunal Agroambiental: señores del Tribunal Agroambiental, ustedes tienen competencias no solo en temas agrarios, sino también en temas ambientales y tienen que realizar la valoración de todos estos elementos que hacen al medio ambiente. Asimismo, debió haberlo hecho el Instituto Nacional de Reforma Agraria. Es entonces que cuando se anula la sentencia y se vuelve a hacer el tratamiento de este proceso contencioso administrativo, se hace el análisis
del derecho fundamentalísimo de acceso al agua, de la necesidad de preservar esa área de recarga hídrica que además era la fuente de agua por muchos años para 5 municipios aledaños, que el Instituto Nacional de Reforma Agraria tiene la obligatoriedad de valorar, además de los presupuestos básicos para el reconocimiento de derecho, estos otros presupuestos de índole ambiental, como esta ley que declara de dominio público este sector que era mucho más grande la superficie, y le ordena al municipio de Quillacollo, que había inscrito ese derecho propietario en derechos reales, a que haga una regularización, puesto que el INRA había otorgado derechos inscritos en derechos reales y también la ley se había inscrito por toda esa superficie. Y le dice, ustedes, señores del municipio, deberán regularizar y aplicar los procesos de expropiación por necesidad y utilidad pública, porque hay esta necesidad de preservación de estos bolsones. Entonces, como decían, no es suficiente con que piense no solamente el funcionario público, sino también el juez que está cumpliendo con todos los presupuestos básicos, sea de la Administración de Justicia, del reconocimiento de derechos en el ejemplo, sino que tenemos que ser más amplios en nuestra mirada. Muchas gracias, María Teresa. Para que podamos cumplir con la agenda, que es bastante apretada, y no pongamos en peligro el almuerzo santandereano, les propongo que hagamos una última ronda retomando lo que nos acabas de decir y validando desde tu experiencia la conveniencia de tener una jurisdicción agroambiental. ¿Se requiere una jurisdicción especializada, una jurisdicción ambiental, una jurisdicción agroambiental? ¿Cuál es, a partir de la experiencia en Bolivia, la importancia de esta jurisdicción? Bueno, mi opinión puede resultar parcializada por el hecho de que en Bolivia contamos con esta jurisdicción, pero considero que la única forma de dar la atención debida al tema agrario, que está directamente relacionado con el tema ambiental y que debe estar valorado de manera transversal, es a través de una jurisdicción especializada, porque esta nos va a permitir que los administradores de justicia sean también profesionales o juristas preparados en esta materia específica, y no como hasta ahora, que conocemos una materia y luego nos llega otro caso y conocemos otra. Nos va a permitir formar a estos administradores de justicia en esta rama especializada agroambiental. Creo que debería ser agroambiental por la íntima interrelación entre ambos. Como experiencia, nosotros tenemos en Bolivia la Escuela de Jueces del Estado. Hasta la gestión pasada solamente se tenían cursos de formación de jueces en materia ordinaria, pero se han hecho todas las gestiones y presiones, hay que decirlo, para que se pueda, ahora, hace 2 semanas, se ha tenido la primera promoción de 26 jueces agroambientales especializados formados en la jurisdicción agroambiental a través de la Escuela de Jueces. Esto los hace jueces más preparados, más comprometidos con la protección del medio ambiente. Además, otra razón para que exista una jurisdicción especializada, además de la preparación, es la descongestión de la justicia ordinaria, ¿no? Tenemos bastantes procesos que tramitar y no le damos una atención prioritaria a temas ambientales. Entonces, mi opinión es que sí deberíamos propender a la creación de una jurisdicción agroambiental especializada, con todas las connotaciones que esto conlleva, ¿no? Una estructura relacionada a esta jurisdicción, la creación de jueces que se encuentren dispersos por las diferentes provincias o departamentos del país, para que le demos una atención pronta y oportuna y, por supuesto, soluciones a los problemas agroambientales. Muchas gracias, María Teresa. Mike, la misma pregunta a partir de la experiencia chilena. Ok. A ver, voy a vincular la experiencia chilena con la colombiana, ¿no? Y les voy a pedir disculpas el atrevimiento, pero hacer una suerte de comparado entre lo que existe entre ambos países. En Chile existen tribunales ambientales, que son tribunales especializados, donde están conformados curiosamente por 3 jueces, nosotros le llamamos ministros. 2 de ellos somos abogados y uno de ellos no es abogado. O sea, uno de nuestros jueces no es abogado. En mi caso, no yo, pero mi colega era una bióloga marina. Y les debo confesar de que la solidez de las decisiones que uno tomaba, en la medida en que ella podía refrendar de que el fósforo que estaba
dentro del como contaminante o como elemento del agua estaba elevado y por tanto eso significaba de que necesariamente había un daño. Con eso, la seguridad para firmar una sentencia condenando por daño ambiental a una gran empresa, no les puedo decir la seguridad. Entonces eso hace una gran diferencia. Ahora, no quiero decir de que sea el mejor ejemplo a seguir, no necesariamente es ese. Tenemos el caso de Bolivia como un tribunal agroambiental, pero también puede ser una jurisdicción, dentro de la misma jurisdicción contenciosa administrativa, que hubiese una sala, por ejemplo, que tuviese esta capacidad de poder entender los problemas ambientales. Por ejemplo, en el caso de Australia, existe una judicatura también especializada donde hay un juez o una jueza que son abogados y están asistidos por comisionados, expertos en distintas materias. ¿Ok? Y ahora, ¿por qué me refería y pedía las disculpas en el caso, y con mucho respeto en el caso colombiano? Lo digo porque vengo todos los años a Colombia, entonces les sigo la historia. Se han aprobado los tribunales agrarios a propósito de los acuerdos de paz. Y en algún momento se discutió si eran agrarios o ambientales, pero entiendo que quedaron como agrarios. Ahora, a mi juicio, eso no invalida de que esos tribunales agrarios deban ser ambientales además. Porque el problema de la tierra no es un problema solamente de la división, sino de que la tierra está basada sobre un recurso natural no renovable, que es la tierra. La tierra no es renovable. Se destruye y no la podemos recuperar. O el costo de recuperación es tan alto que no lo vamos a recuperar nunca. Entonces ahí existe una gran oportunidad en el caso de Colombia, con esta oportunidad de que esta jurisdicción se transforme y tenga un cariz ambiental y que diga relación con la protección, y ya lo mencionaban otros colegas, lo mencionó María Teresa, el recurso suelo no renovable, la contaminación por el uso de agroquímicos, la contaminación del suelo y de las aguas por el uso de agroquímicos, la contaminación del aire a través del uso de plaguicidas, por ejemplo, la gestión de las riberas de los ríos. O sea, puedes sumar y seguir la cantidad de implicancias que tiene la agricultura y el uso de la tierra en relación con la contaminación y, porque no está de más decirlo, con la continuidad de la vida como la conocemos. O sea, sin duda, es una gran oportunidad que hoy día existe en Colombia de generar una jurisdicción que tenga una visión holística del problema de la tierra. Yo creo que esa sería una gran contribución. Muchas gracias, Mike. Y le pedimos al doctor Cerrato que nos cierre el panel con esta misma pregunta. Bueno, doctor Juan, en línea con mis compañeros de panel, creo que la respuesta es sí y enfáticamente sí. Acaba de darse a conocer el acto legislativo 03 de 2023, donde se crean los tribunales y juzgados agrarios. Queda pendiente, ¿qué flanco? Pues los tribunales y jueces ambientales. Creo que el día y medio que se ha venido trabajando en este encuentro ha sido claro en demostrar que esta especialidad merece un tratamiento jurisdiccional también especial. Pero lo que yo sí apuntaría a señalar es que ese juez ambiental, una vez creado, debe tener dos características muy especiales. No debe ser el funcionario judicial normal, en donde no hay un apoyo, en donde la persona está sola. Tiene que tener un apoyo técnico y científico. Yo me imagino apoyado por un ingeniero que lo apoye en conocimiento de aire, de suelo e igualmente de el agua. Porque de otra forma el conocimiento y la resolución de las controversias no le va a quedar fácil. Y en segundo lugar, que me parece también tremendamente significativo, ese juez ambiental debe tener un conocimiento muy preciso de determinantes ambientales,
de temas asociados a planes de ordenamiento territorial, esquemas de conocimiento muy precisos que hoy no se tienen, y sobre todo contribuir a un elemento. Me parece que nos ayudará enormemente a la congestión de los despachos judiciales y a dar respuesta a una problemática que se ha convertido en un problema para el país. La falta de respuesta inmediata frente a una problemática en la que se reclama un pronunciamiento célere y oportuno. Hoy, desafortunadamente, eso no se está dando, y por eso la importancia de la creación de estos jueces ambientales periodistas. Muchas gracias, doctor Cerrato. Creo que interpreto a este auditorio tan calificado al agradecerles a nuestros panelistas por sus extraordinarias contribuciones en este evento, e interpreto a mis compañeros de panel al agradecerle al Honorable Consejo de Estado, a los consejeros, a los honorables magistrados de la Corte Constitucional, al señor ministro, a los procuradores, a los jueces y a todos los asistentes la atención que nos han dispensado en la hora de este panel. Muchas gracias a todos y tengan muy buen día.